¿Te preocupas por la salud de tu hijo y por su bienestar integral? ¿Sabías que la alimentación es fundamental para el bienestar de tu hijo? En la clase de hoy veremos cuáles son los alimentos a evitar y los daños que producen. Analizaremos los alimentos más nutritivos para los niños que tendríamos que aportar a su dieta diaria. Todas esas recomendaciones son de vital importancia no solo para los niños, sino para todas las personas de cualquier edad. Empezamos por una realidad irrefutable. La mayoría de los niños y de los adultos occidentales comen mal. Todo empieza por un patrón equivocado que tenemos. La comida tiene que ser un placer, hay que disfrutarla, nos trae bienestar y felicidad. Asociamos la comida a los buenos momentos en familia, con amigos, a las fiestas y celebraciones. Todo eso estaría muy bien si nos recordáramos que la primera función de la comida es alimentar y nutrir nuestro cuerpo para que funcione correctamente, nos dé energía y no se enferme. Nuestros cuerpos están creados para funcionar perfectamente, siempre y cuando se alimenten con el carburante adecuado. La mayoría de nosotros cuidamos muchos de nuestros apreciados coches. Le ponemos un buen aceite, el combustible correcto, cambiamos los filtros, pero nos olvidamos de cuidar la máquina más importante de nuestra vida, que es el cuerpo en el cual vivimos toda nuestra existencia en la tierra. Si purifica tu cuerpo, aprenderás a escucharlo y sabrás qué alimentos necesitas para funcionar bien y qué alimentos le hacen daño. Cuando tienes una molestia, sea de estómago o intestinal, sea un dolor de cabeza, de espalda u otro tipo de molestia, es tu cuerpo que te está hablando y pidiendo ayuda. Desgraciadamente, solemos callar nuestras molestias con los fármacos hasta que surjan otra vez y las volvamos a callar. Lo vemos como algo normal. Pensamos que todo el mundo tiene algún dolor, alguna molestia y que los medicamentos son la única solución. Esto es lo que quiere nuestra sociedad. Hay muchas empresas que ganan millones gracias a este sistema. Esa estructura se podría cambiar si todos tuviéramos conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo para nuestro cuerpo. No habría tantas enfermedades, tanta comida basura y la gente viviría mucho mejor. Ahora veamos cuáles son los alimentos malos para nuestros hijos y por supuesto para todos y cómo influyen negativamente en su crecimiento y en su comportamiento. Los azúcares. La mayoría de nosotros sabemos que el azúcar es malo para la salud. No tiene algún nutriente, pero está presente en casi todas las comidas, a veces sin nuestro conocimiento. Todo tipo de azúcar, del blanco refinado hasta el alternativo más saludable, incluidos todos los edulcorantes, son malos para nuestra salud. En el niño, además, altera su comportamiento. En principio lo sobreexcita y luego, en el momento del bajón, lo pone muy nervioso e irritable. Pensamos que algo está mal en este niño, pero simplemente está comiendo muchos azúcares. Lo mejor que puedes hacer es eliminar cualquier tipo de azúcar, dulces, galletas, chocolate y cualquier comida que lleve azúcar añadido. Fíjate en los ingredientes. El azúcar está escondido en muchos alimentos. Todos los lácteos. Otro veneno que nos venden como saludable es la leche de vaca o de otro animal. Se han escrito libros sobre este tema y se puede encontrar mucha información y estudios en Internet que afirman con certitud comprobada que la leche y sus derivados, yogures, todos los quesos, etc., son perjudiciales para la salud. Si le das leche a tu hijo porque su pediatra te ha dicho que es bueno para su crecimiento y para sus huesos, aquí no quiero convencerte de lo contrario. Simplemente quiero que reflexiones sobre cuál mamífero sigue tomando leche después de tomar la leche materna en sus primeras semanas de vida y cuál mamífero toma la leche de otra especie. La leche materna es perfecta para el bebé en sus primeros 24 meses de vida. Tienes todos los nutrientes que necesita para su crecimiento. La leche de vaca es perfecta para el becerro, que necesita la leche de su madre para crecer y llegar a pesar 400 kilos. Y nosotros alimentamos a nuestros hijos con esa leche,
que encima sale en la gran mayoría de los casos de una industria donde a las vacas se le inyectan hormonas para que produzcan más leche, destinada a alimentar a un animal muy diferente a nosotros y que llegará a pesar 5 o 6 veces más que un adulto humano. Esa leche, como cualquier otra de otro animal, no es buena para los niños, no está hecha para el consumo humano, no tiene los principios nutritivos que necesitamos. Somos los únicos mamíferos que hacen esto y pagamos las consecuencias en salud. Hay tantas alergias en los niños, enfermedades que se podrían evitar simplemente eliminando los lácteos y los azúcares de sus dietas. Si te preocupa el calcio, debes saber que los lácteos provocan acidez en el estómago y el calcio que tienen no es asimilable para el hombre. Así que tu niño, por mucha leche que tome, no va a asimilar calcio. Además, el mito que necesitamos un montón de calcio para nuestra salud lo ha creado la enorme industria de la leche, que nos ha hecho creer por decenios que la leche es buena y que es rica de calcio que necesitan los niños para crecer. Es un engaño y hay muchos estudios que lo comprueban, que, por supuesto, no están financiados por la industria de los lácteos. Todos los alimentos procesados. En los supermercados encontrarás miles de alimentos diferentes y que se anuncian como saludables, energéticos, vitales, etc. La mayoría de estos son basura para nuestro cuerpo o, en el mejor de los casos, sin ningún principio nutritivo. Si te fijas en los ingredientes, la mayoría tienen azúcares añadidos, conservantes, aromas, estabilizadores, lácteos y productos químicos indicados con letras tipo E u otros ingredientes ocultos. Todas estas cosas no son buenas para la salud de tu hijo, no debería comprárselas. Aquí incluyo también todos los refrescos, los jugos embotellados y cualquier bebida que no sea natural. El agua mineral y los zumos naturales recién exprimidos son prácticamente las únicas bebidas que debería beber un niño. Hay otros alimentos que tienen muchos azúcares y no son nutritivos para el hombre y que crean muchas intolerancias y problemas. Son todos los granos, en particular los que son refinados, blancos, y los que llevan gluten. Sé que estamos acostumbrados a comer pan, pasta, pizza, todo tipo de harinas, etc., desde pequeños, y nos dicen que son un buen alimento. Pero realmente los granos carecen de principios nutritivos, no alimentan al niño, simplemente sacian el hambre, pero no son lo ideal para su crecimiento. Dificultan la digestión, nuestro sistema digestivo no está programado para procesarlos y metabolizarlos. Lo mismo pasa con las patatas, otro alimento que se debería evitar o limitar mucho. No quiero decir que nunca más hay que volver a comer estos alimentos, pero sugiero limitarlos mucho o buscar alternativas más saludables. Ahora te preguntarás, ¿qué puede comer mi hijo si le quito o le limito todos esos alimentos? Antes de seguir, si te está gustando esta información, suscríbete al canal y regálame un buen like. Tienes que pensar que los alimentos dañinos para el niño no lo alimentan, simplemente le quitan el hambre y en muchos casos le hacen daño. En realidad, hay muchas alternativas. En primer lugar, cuando le quite todos los azúcares, es bueno darle mucha fruta fresca, que contiene azúcares naturales y muchos nutrientes que el niño necesita. Hay que tomar en cuenta que después de unas semanas es recomendable también hacer un descanso de una semana de la fruta también, porque son ricas en azúcares y nuestro páncreas necesita descansar de todos los azúcares para limpiarse y volver a funcionar óptimamente. Los alimentos más nutritivos son las verduras, especialmente las de hojas verdes. Tienen todos los nutrientes que el niño necesita para alimentarse bien. Son ricas de calcio también y es de lo que nuestro cuerpo asimila, no lo de la leche. Sé que a muchos niños no les gustan las verduras. Eso es debido a que no les hemos acostumbrado. Los padres se preocupan de que sus niños coman, sin quejas, que no tengan hambre, y para lograr eso le dan lo más fácil, la comida que más les gusta. Los dulces, las frituras, comida preparada, pasta, bocadillos, etc. Sin embargo, tenemos que cambiar el paradigma de que los niños tienen que comer a toda costa, porque están en desarrollo.
no necesitan y es perjudicial para su salud que comen cualquier cosa. Es necesario alimentarlos bien con alimentos que les aporten los nutrientes que necesitan. Es mejor que un niño coma menos, pero de forma saludable, en vez de comer mucho, pero sin alimentarse correctamente. Los niños de hoy, en general, comen mucho y mal, y algunos poco y mal. Nosotros, los padres, tenemos la obligación de darle alimentos saludables y al mismo tiempo instaurar buenos hábitos alimenticios en el niño, que se quedarán para siempre con él. Los niños no nacen pidiendo helados, dulces, chocolate, refrescos, patatas fritas. Somos nosotros los padres que los hemos mal acostumbrados. Además, el azúcar es aditivo. Cuanto más lo come, más tu cuerpo te pedirá. Si acostumbras a tu niño desde pequeño a comer fruta y verduras, verás que las comerá. Si las rechaza la primera, segunda o tercera vez, hay que insistir con paciencia y amor, en lugar de darle lo que más le gusta y no es saludable, solo para que coma algo. Si un alimento es dañino, no solo no le aportará ningún principio nutritivo, también le hará daño. Es mejor no darle nada, esperar que tenga hambre y al final comerá frutas y también verduras sin problema, te lo aseguro. Por supuesto que tú tienes que dar el ejemplo. No puedes dar brócoli a tu niño mientras que tú te comes papas fritas. Pero no solo de frutas y verduras se alimenta el hombre. También hay alimentos muy nutritivos como las legumbres, el pescado, los huevos, la carne, mejor blanca, de buena calidad y con moderación. Estos son los más importantes, pero si buscas encontrarás más alternativas saludables. Solo es cuestión de querer cambiar de hábitos. ¿Crees que es una tarea imposible? Te aseguro que no lo es. Si te comprometes tú también en cambiar tu alimentación, tu cuerpo te lo agradecerá. Dormirás mejor, estarás en buena forma física, no tendrás casi nunca molestias físicas y tendrás más energía. Tu niño también tendrá los mismos beneficios y estará aprendiendo buenos hábitos nutricionales que se quedarán con él para toda su vida, aportándole muchos beneficios para siempre. Sé que es más fácil y cómodo dar a nuestros hijos comida preparada, dulces, leche con cereales azucarados, papas fritas, helados, galletas, pero tienes que pensar que no son buenos para su salud. No lo alimentan, simplemente le llenan la barriga y le quitan el hambre. Una buena alimentación es la base para criar niños con buena salud que se convertirán en adultos fuertes con energía para que puedan enfrentarse al mundo. Dejas algunas sugerencias de buenos alimentos aquí en los comentarios y comparte ese vídeo con más personas para brindarles salud y bienestar. Un fuerte abrazo.